Vamos a leer los primeros versículos de Josué capítulo 1. Yo lo voy a estar leyendo en la versión Biblia de las Américas, ¿sí? Pero puede cambiar alguna expresión, pero es similar a lo que seguramente usted está leyendo. Josué capítulo 1, versículo 1 al 5 leemos. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Ahora pues, ¿qué cosa? Levántate, levántate. Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Señor, en esta mañana, luego de haberte alabado, luego de haberte bendecido, luego de haber cantado a vos, ahora es momento de meditar en tu palabra, ahora es momento de recibir la porción que vos tenés para cada uno de nosotros. Aquietamos nuestro corazón para que puedas hablar a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este día en esta mañana vamos a estar compartiendo en la palabra aquí en el libro de Josué. En realidad vamos a recorrer varios relatos, pero digamos de que vamos a centrarnos en un personaje bíblico, en una persona bíblica, en este varón llamado Josué. El próximo domingo posiblemente, si Dios así lo permite, seguiremos hablando un domingo más acerca de Josué. Pero para llegar al domingo que viene, es que tenemos que pararnos hoy y ver lo que hoy el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Este varón, Josué, aquí capítulo 1 de Josué, es un varón de que vivió 110 años. 110 años vivió Josué. Eso lo vemos en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 29, al final del libro. Ahí se nos dice cuántos fueron sus días, y dice de que él vivió 110 años, ¿sí? Ninguno de los que estamos acá creo que tenemos tanto. Ninguno, ni de los que conozco que están en casa tampoco. O sea, vivió unos cuantos años. En esa época era normal esos periodos de tiempo. Moisés vivió 120, Josué vivió 110. Pero lo que quiero que veamos en esta mañana es, Josué vivió, ¿cuántos años dije recién? ¿Los que están acá? 110 años. 110 años vivió Josué. Pero lo que vamos a ver en esta mañana es, en esos 110 años de historia, en esos 110 años de vida, este versículo 1, 2, 3 que leemos hoy de Josué, ocurren en un determinado momento. Ocurren cuando Josué tenía aproximadamente entre 70 y 80 años. No se sabe la edad justa, no se nos dice en toda la Biblia justo qué edad tenía, pero se cree que tenía entre 70 y 80 años. Y en esos 110, lo que vamos a hacer en esta mañana es pararnos ese día que llegó la palabra de Dios sobre la vida de Josué, ese día donde Dios le habla a Josué y le dice, después de la muerte de Moisés, le dice: levántate, cruza tú este Jordán, tú y todo este pueblo, para conquistar la tierra. 110 años, nos paramos en este momento, y saben que el desafío y lo que ocurre en ese día y a esa hora donde Dios le habla a Josué
era un gran desafío en la vida. Era un quiebre en su vida. Era emprender un nuevo tiempo. Era un nuevo desafío. Era un tiempo de cumplimientos. Era un tiempo de nuevas realidades. ¿Saben de que Josué originalmente no se llamaba Josué? Se llamaba Oseas. Esto lo encontramos allá en el relato donde Moisés manda los 12 espías. Uno de esos era Josué, y luego veremos, y ahí se nos dice que Oseas, Moisés le cambió el nombre y le puso el nombre Josué. Y ya ahí vamos entrando en la historia y en lo que queremos ver en esta mañana. Oseas significa salvación. Oseas, el nombre Oseas significa salvación. Vieron, cuando tenemos hijos, cuando nuestras esposas quedan embarazadas, comenzamos a leer libritos de nombres y buscamos por internet y buscamos qué significan ahí para elegir a ver qué le ponemos. Bueno, el papá de Josué, digamos, le puso Oseas. Y Oseas significa, ¿qué significaba Oseas? Salvación. Pero Moisés, su líder espiritual, en cierto momento de la historia, le cambia el nombre de Oseas por Josué. ¿Y saben qué significa Josué? Jehová es salvación. No es lo mismo Oseas solo que Josué. Su nombre paterno era salvación, pero su nombre en Dios era Jehová es salvación. A veces pensamos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. A veces pensamos que nosotros somos la salvación. A veces pensamos que nosotros tenemos la posta. Pensamos de que nosotros vamos por buen camino. Y encontramos a este Josué que en ese trato de Dios le dijo: vos no sos la salvación. Jehová es la salvación. Jehová es la salvación. En este momento de la historia, en Josué 1, era un momento histórico traumático, era un momento histórico triste, era un momento histórico de confusión y de dudas, porque el gran líder de la época, el gran líder de la libertad que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que los había sacado del yugo de Egipto, que los había sacado de ese lugar y aunque los había liderado durante 40 años en el desierto, ese varón llamado Moisés, ¿qué nos dice el versículo 1 que le pasó? Murió. ¿Y ahora qué tenía que hacer Josué? Reemplazar, por decirlo de alguna manera, a Moisés. Fíjese, Deuteronomio, capítulo 34. Aquellos que tienen Biblia me pueden acompañar. Bueno, está ahí nomás, versículo anterior. Deuteronomio 34. Llegamos fácil en esta. Versículo 7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Fíjese qué característica que nos da la palabra acerca de Moisés. Pasó 1001, Mire que la tuvo complicada la vida, ahí el liderazgo, el servicio, pero dice que tuvo fuerza, vigor hasta el último momento, sus ojos siempre vieron. Y fíjese unos versículos más adelante, el versículo 10 dice, cuando muere ahí Moisés, dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Cómo la misma Biblia dice esto acerca de Moisés? Así que ¿cómo era grande el saco de Moisés, por decirlo de alguna manera? Calzaba 48,
tenía una pata así grandota, digamos. Y ahora Josué tenía que llenar, por decirlo de alguna manera, ese lugar. El desafío era reemplazar a un varón de que dice que la misma Biblia que no había otro como él. Ahora Moisés recibe el desafío de emprender ese nuevo tiempo. Y yo me imagino de que Moisés no dijo, bueno, bárbaro, ahora sí van a ver. Sino me imagino que Josué tenía un montón de dudas, tenía un montón de inseguridades, tenía un montón de cosas en ese día donde es desafiado por Dios. Y Dios le dice, muere Moisés, y se le presenta a Dios. Ya no le manda mensajeros, sino que dice que Dios le habla a Josué y le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto y ahora es tu tiempo, ahora es tu oportunidad, ahora es el momento donde vos tenés que cumplir un propósito y un servicio especial. Es un momento donde tenés que emprender un desafío y un tiempo donde pensás quizás que no tenés la capacidad, que no podés, que no vas a saber cómo hacer. Y quizás estamos escuchando esto en esta mañana, aquí o en casa, y pensamos, bueno, yo nunca voy a tener que guiar un ejército tan grande, ni voy a tener que cruzar un Jordán, ni voy a tener que conquistar Canaán, ni nada por el estilo. Pero cada uno de los que estamos acá y de los que están en casa escuchando, Dios tiene una familia, un hogar, un matrimonio, un entorno que tenés por delante y que Dios quiere que vos te levantes y seas un hombre, una mujer de bendición. Que seas un hombre y una mujer que cruce el Jordán y conquiste, no que conquiste por conquistar, sino que Dios lo desafía y le dice, delante tuyo hay un camino que yo tracé. Y ahora es momento que emprendas ese camino. Lo que hoy quiero ver y vamos a meditar es parados en ese momento de llamado, en ese momento que quizás muchos anhelan y esperan y dicen, sí, cuando Dios, y otros quizás no, estamos en otra o no tenemos eso, pero es tiempo más que nunca, creo, en este último tiempo que estamos viviendo, que Dios llama hombres, mujeres, jóvenes, hasta niños, para que haya un entendimiento especial de que la vida no está simplemente para vivirla. La vida no está simplemente para asegurarnos ir al cielo, sino que la vida está para honrar a Dios con nuestras vidas, cumpliendo lo que Él espera de cada uno de nosotros. La vida no está para que estemos todos acá dentro de la iglesia, sino para que estemos aquí fortaleciéndonos y animándonos y hablando a aquellos que no conocen de que hay salvación en el Señor. En esta mañana, antes de poder entrar fuerte en lo que hace Josué y en el desafío de Josué, en ese momento histórico donde Dios le habla a su vida. Qué lindo es mirar para adelante, ¿no? Pero hoy vamos a mirar para atrás. Porque Josué no vivió ese gran llamado ese día. Ese día no fue que Dios se levantó a la mañana, por decirlo de alguna manera, y dijo, se murió Moisés, ¿ahora qué hago? Y el que pinta lindo es Josué. Pongo a Josué y que siga Josué, le doy unas palabras de aliento y que arranque. Desde este momento histórico, a los 70, 80 años de Josué, vamos a mirar hacia atrás. Y vamos a ver la historia de Josué hasta ese momento. Porque en todo propósito hay procesos. En todo llamado hay procesos. En toda vida familiar, matrimonial, en toda vida de iglesia, en toda vida de servicio, hay procesos. Y en medio de las situaciones que vivimos, que enfrentamos, que a veces para nosotros son simplemente tormentas o situaciones, vamos a ver que Josué vivió la experiencia de ese llamado luego de atravesar 40, 50 años
de trato de Dios sobre su vida. De trato de Dios sobre su vida. Vamos en el tiempo para volver otra vez y llegar finalmente a este momento del llamado, a la primera vez que aparece Josué en la Biblia. La primera vez que encontramos a Josué en la Biblia está en Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, acompáñeme ahí. Éxodo 17, es el aparece en la historia Josué. Ya era joven, no era niño. Aparece ya como un soldado, aparece ya como un hombre de una edad joven, maduro, por decirlo de alguna manera. Allí es el primer relato bíblico donde encontramos a Josué. Esto está en Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Espérenme que llegue a partir del versículo 8. 17:8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés, ¿a quién? A Josué. Acá aparece Josué por primera vez. Sí, dice: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como se le dio la gana. ¿Dice eso en la Biblia? ¿Qué dice? Hizo Josué como le dijo Moisés. Fue obediente. Dice, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, Amalec ganaba. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En esta primera historia donde aparece Josué, ¿qué lo encontramos haciendo? Peleando. Josué, Moisés lo llama y lo pone al frente del ejército. Es la primera batalla que tienen ahí al principio de salir de Egipto. Y encontramos en esta primera batalla que dice que era contra los de Amalec, ¿sí? Los amalecitas. Encontramos de que Moisés lo desafía y le dice: bueno, Josué, prepara los mejores soldados y mañana vamos a tener la batalla. Y Josué, vos sos el encargado de salir a la batalla y ganar la victoria. Y me imagino a ese joven con toda la fuerza y esa primera misión que le da Moisés. Dijo: bueno, esta batalla me los tengo que comer vivos a los amalecitas. Esta batalla la tengo que ganar de una para mostrar de que tengo para esto. Pero encontramos de que mientras Josué peleaba con los amalecitos y estaban ahí palmo a palmo peleando, había momentos de que iban ganando y había momentos que ¿qué pasaba? Perdían. A veces hay batallas que vas ganando y a veces hay batallas que vas perdiendo. Y a veces pensamos que el ganar la batalla o perder la batalla se trata solamente de nuestras fuerzas. Pero acá encontramos, en esta primera batalla, que en la cumbre del monte, mientras abajo había soldados peleando, arriba estaba Moisés con la vara que significaba el respaldo de Dios. Y dice que cuando Moisés estaba fuerte y levantaba la vara, abajo había victoria. Pero se cansaba Moisés y se caía, y abajo empezaban a perder. Y en cierto momento entonces lo sientan, lo sostienen, le levantan los brazos, y ahí había victoria. En esa primera gran batalla que libra Josué, lo primero que él aprende es que las batallas espirituales no se ganan solamente con fuerzas físicas, no se gana con meter toda la fuerza y toda la onda, sino de que es fundamental el obrar de Dios sobre nuestras vidas. ¿Me va siguiendo? En esa primera aparición, lo que ve Josué
quizás pensó y dijo, no basta con mi mejor intento. Puedo dar mi mejor intento y fracasar. Esto no es para que usted se tire y no haga nada, ¿no? Porque esta palabra nos va a hablar justamente de lo contrario. Pero hay un salmo que dice que no, la batalla no se gana por la fuerza del rey o por la cantidad de soldados, sino que las batallas se ganan humillado y respaldado y en obediencia a Dios. Me sorprende mucho que en esta primera aparición de Josué, imagínate, la primera vez que, él ni sabe que aparecía en la Biblia, me imagino, ¿no? Pero en esta primera aparición, Dios le manda un mensaje personal. Fíjate que el versículo, a ver que lo encuentre, el versículo 14, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y fíjate, y dice, y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Me sorprendió esto, la primera aparición de Josué en la Biblia. Moisés era el gran líder, era ahí el que iba enfrente, pero Dios le manda un mensaje y le dice a Moisés, Moisés, tuvimos la victoria, escribilo para que quede en la memoria, pero dale un mensaje a Josué, de que voy a borrar el nombre de Amalek. Y creo que acá, sin lugar a dudas, Dios quería que Josué aprendiese algo. Y encuentro una gran cosa. Fíjese que si nosotros leemos el versículo 8, dice, vino Amalek y peleó contra Israel, dice el versículo 8. Nosotros leemos eso solo y podemos pensar que el problema de Amalek eran los israelitas. Pero el versículo, acá cuando habla Dios, en el versículo 15, dice, porque la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Es decir, el problema de Amalek no era Moisés, no eran los judíos, era Dios. Y lo segundo que aprende Josué en esta primer historia que aparece es de que el meterse con Dios trae consecuencias. El oponerse a Dios trae consecuencias. Dios mismo le dice, decile a Josué que como éste se metió conmigo, voy a cortarlo de la tierra. Yo pensaba de que el primer mensaje que Dios le mandaría es, yo soy un Dios de amor que abraza, que atrae. Yo me imaginaría que si Dios te manda el primer mensaje, uno lo que quisiera es otro tipo de, algo más dulce. Después del 4 o 5, bueno, sí, tirame una áspera. Pero el primer mensaje directo que Dios le manda a Josué es, ojo, con ir en contra. Ojo, con ir en contra. Acá es la primera intervención, la primera vez que aparece Josué en la historia. La segunda intervención que aparece Josué. Imagínate, Josué estaba cerca de Moisés. Moisés le daba directivas, se sentiría bien, estaba ahí en un lugar que iba ganando protagonismo. Pero ahora en el segundo relato que encontramos, arrancamos en Éxodo 24. Acompáñeme, Éxodo 24, versículo 12. Me parece que me estoy poniendo viejito y cada vez veo menos. Voy a tener que poner las letras más grandes en el bosquejo. Éxodo 24. Versículo 12. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, Jehová le dice a Moisés, sube a mi monte y espera allá.
y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y entonces subió al monte, y una nube cubrió el monte. Acá es cuando Moisés sube para recibir la ley. Dios lo llama, le habla y le dice, luego de una manifestación de la presencia de Dios con los ancianos del pueblo, en este Éxodo 24, Dios le dice a Moisés, bueno, ahora subí al monte y en ese monte te voy a dar una revelación especial. ¿Y a quién lleva Moisés a ese ascenso del monte? Lo lleva a Josué. Pero Josué no puede ir hasta arriba, sino que se queda a mitad de camino. El pueblo se queda en un lugar, Josué está a la mitad de la distancia y Moisés llega hasta la cima del monte. Y dice que durante 6 días está ahí Moisés orando y acercándose hasta que en un momento desciende la presencia de Dios y comienza a hablar y le da las tablas. Y 40 días está Moisés ahí arriba recibiendo revelación de Dios. Acá es la segunda vez que aparece Josué en la Biblia. Pero no quiero ir solamente a esto de Josué subiendo con Moisés, sino vamos a ver cuando baja con Moisés y Josué, luego de 40 días. Versículo 15 dice, volvió Moisés, capítulo 32, versículo 15. Del capítulo 24 al 32 nos cuenta todo lo que pasó allí arriba y los diálogos de Dios con Moisés. Pero en Éxodo 32, 15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y otro, y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obras ¿de quién? De Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Esta historia, este relato, que tantas veces muchos hemos leído, es cuando descienden con las tablas y encuentran abajo que habían hecho el becerro de oro, imitando a los dioses, y había un montón de festichola con todos los condimentos ahí abajo. Y el pueblo se había depravado, dice uno de los versículos, se había alejado de Dios ahí abajo en 40 días. Y estaban abajo ahí haciendo unos rituales paganos, mezclas raras, como si fuera el Dios que los había librado. Y cuando vienen bajando, y acá es donde quiero ver el detalle, Josué dice, oigo voz de tal cosa. Y Moisés le dice, no es voz de eso. No es voz de valientes ni de guerra, es voz de fiesta. ¿Y por qué? ¿Qué podemos aprender de esto? Que versículos antes se nos dice que Dios le había dicho a Josué arriba que abajo había pasado algo y que se iba a encontrar con una fiesta pagana en la cual él iba a tener que obrar. Fíjese el versículo capítulo 32, 7. Todavía están arriba y Jehová le dijo a Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y esto es algo que al estudiar, al preparar, esto es algo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas.
este concepto de este segundo punto, de esta segunda historia. ¿Quién llegó hasta la cima de la montaña? ¿Hasta dónde llegó Josué? Hasta la mitad. Cuando vivimos a la mitad, nuestras percepciones, nuestras visiones, nuestros entendimientos son humanos y errados. La forma de percibir bien lo que está pasando y tener entendimiento de lo que está pasando es no viviendo a la mitad de la montaña, no viviendo a la mitad de la vida cristiana, no viviendo a la mitad del compromiso, no viviendo a la mitad de la santidad, no viviendo a la mitad de lo que Dios espera. Josué dijo, bueno, estoy mejor que el resto se quedó abajo, yo estoy a la mitad. Y sabés que muchas veces como cristianos vivimos a la mitad y pensamos que como estamos más cerca, somos la salvación, como seas. Pero acá es confrontado Josué y le dice, vos llegaste a la mitad, pero estando a la mitad no viste lo que tenías que ver, ni entendiste lo que tenías que entender, y aún tu forma de juzgar lo que estaba pasando no era de la manera correcta. Alguno puede decir, y bueno, pero ahora Moisés todavía en su momento de la historia no estaba preparado para subir al monte. Es verdad, pero esto era aprendizaje, esto era moldeo de carácter, esto era seguramente, y como vamos a ver después, seguramente esto, si uno cuando quiere aprender, ¿a quién de los que estamos acá, a cuántos les gusta aprender? ¿Cuántos son enseñables? Yo cierro los ojos para no verlo. ¿Cuántos son enseñables? Porque Josué llegó a ese llamado de Josué 1 gracias a que tuvo un corazón enseñable y moldeable. Yo me imagino que Josué, ¿vieron cuando uno recién se pone de novio, que se junta con el suegro y uno quiere pegarlas todas, quiere hacer las mejores respuestas, no quiere errar nada, quiere que todo quede bien? Es como yo me acuerdo cuando mi suegro me prestó el auto por primera vez, creo, de que uno no quería que pase nada. Y me acuerdo que fuimos a llevar a una hermana y llovía con todo. Y pasamos por un lugar mojado y le rompí ¿vieron el plástico que lleva abajo para proteger el cárter? Casi le traigo medio auto a mi suegro. Y uno quería que todo salga intacto, ¿no? Y te pasan esas cosas. Te pasan esas cosas. A veces en nuestras vidas hacemos nuestro mejor intento desde lo humano. Desde lo humano. Josué, me imagino que después que Moisés le dijo, no es eso, es otra cosa. Y cuando él vio y dijo, ¿cómo sabía Dijo, ¿cómo hago para aprender lo que él se dio cuenta? ¿Cómo hago para aprender a entender, a discernir? Y sabes que la tercera característica, en esta encontramos, en este segundo evento, lo que anoté aquí como que fue su lección aprendida, es que estar cerca de Dios, que estar solo, un poco más cerca de Dios que otros, no nos asegura tener la claridad o la visión de lo que Dios está haciendo. La única forma no es conformarse con la mitad de la montaña, sino subir al monte y tener comunión con Dios para que Él hable con nosotros. Me sorprende que la tercera vez que aparece Josué en la historia está en Éxodo 33, ahí nomás, en el siguiente relato, 33:11. Ahí nomás, en mi Biblia por lo menos dando vuelta la hoja. Y dice, y hablaba Josué, y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Era directo el diálogo, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué hacía? Nunca
se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Dónde estaba Josué siempre? Cerca. Cerca del lugar correcto. Yo me imagino que después de haber respondido mal, él dijo, tengo que aprender. Y la forma de aprender es estar en el lugar correcto. Ahora, cuando Josué tuvo que elegir dónde estar, mientras otros jóvenes, dice que era joven, mientras otros jóvenes israelitas estarían por distintos lados, viviendo la juventud israelita a su manera, tomando sus decisiones, emprendiendo sus negocios familiares. Dice de que el joven Josué eligió estar en el lugar correcto, donde su vida iba a ser formada para algo especial. Para algo especial. La cuarta lección que encuentro que aprendió Josué es que entiende que estar en el lugar correcto, cerca de Dios y de manera activa, traerá consecuencias positivas y bendición. Estar cerca de Dios de manera activa, puse aquí en mi bosquejo. ¿Por qué de manera activa? Porque a veces estamos cerca de Dios, pero con una pasividad. Hablamos, oramos, hay personas que oran mucho, pero pasivamente. ¿Cómo esto? Sí, hablan, oran, pero ¿qué habla Dios? ¿Qué dice Dios? Estar cerca de Dios activamente es estar cerca para que Él me transforme a mí, para que Él obre en mi vida, para que me diga lo que espera, para que me diga lo que tengo que hacer o dejar de hacer. El estar cerca de Dios de manera activa no es para que transforme mi entorno, sino para que me transforme a mí, y en medio de la transformación en mi vida se ve afectado el entorno donde vivo. El estar cerca de Dios de manera activa me lleva a amar a mi prójimo, me lleva a amar a mi hermano, me lleva a callarme, me lleva a esperar. El estar cerca de Dios de manera activa me lleva a no llevarle a Dios cierta cosa para que Dios la bendiga y decirle, bueno, Dios, esto es lo que hay, bendecilo, así vamos para adelante. Sino que el estar delante de Dios de manera activa es que Dios proyecta, Dios dice, baja, bendice, yo lo tomo y lo hago. A veces pensamos que el estar cerca de Dios de manera activa es decirle todo lo que hago. Y en verdad, estar en Dios de manera activa es oír lo que Él quiere que yo haga y ser obediente. Y ser obediente. Cuarta vez que aparece Josué en esos, acá como dice que era joven. Aquí tendría, porque después vienen los 40 años ahí en el desierto y toda esa cuestión, y tendría 25 años, más o menos, 20 años, pongámosle. Y ahí lo encontramos a Josué de esta manera. Fíjese la cuarta vez, esta está buenísima. Esta está buenísima. Números, así cambiamos de libro. Libro de Números, ahí nomás, después, capítulo 11. Números 11. Números 11. Versículo 24. Números 11, 24. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló,
y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaban en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Fíjense qué pasa en esta historia, qué interesante. Dios quería expandir, quería trabajar de otra manera, por decirlo de alguna manera, y que hubiera una delegación. Y en ese movimiento dice que el Señor vuelca de manera especial sobre 70 y comienzan a profetizar y comienzan a hablar de parte de Dios. Y era un mover generado ¿por quién? Por Dios. Y estaban acá, esos ahí en ese momento, como si nosotros estuviéramos acá, reunidos, los que estamos acá de manera presencial, los que estamos aquí arriba, todos los que podemos ver lo que está pasando. Y estamos acá y ahí desciende la presencia de Dios y comienza a haber un movimiento, pero de golpe hay una hermana en el baño de hombres y una en el baño de las mujeres que comienzan también a vivir lo mismo que vive acá. Entonces viene un mensajero y dice: en el baño Dios no puede obrar, Dios obra en el templo. Y dice de que viene el mensajero y les dice, le habla y aclara la palabra, le habla a Moisés. Y el mensajero le dice a Moisés: hay 2 por allá, de que también Dios los está usando y se manifestó la presencia de Dios. Palabra de mensajero a Moisés. Pero ahí salta ¿quién? Josué. ¿Y qué le dice Josué? Moisés, impedí que hagan eso. Ahora la pregunta es, ¿Josué le da una sugerencia a Moisés? Josué pretende decirle a Moisés lo que tiene que hacer. Josué pretende en su juventud, en su impulso, en su cercanía, en el pensar de que estaba un poco más arriba, pretende decirle a Moisés lo que él debía hacer, lo que debía decidir. Pretende decir y aún reconocer: esto es de Dios, aquello no es de Dios. Acá Dios se está moviendo, allá aquello, si no es como yo lo veo, no está funcionando. Y esto es palabra de Dios para este tiempo, Y Moisés le dice: ¿tenés celos de mí? Otra versión dice: ¿estás celoso y envidioso? Del mismo pasaje, otra versión dice: Moisés le responde a Josué: ¿estás celoso y envidioso? Eso no pasa en este tiempo, ¿no? Es temor de Dios, es cuidado, es santidad. Acá sí, de esa manera no. Cuando es Dios el que se está moviendo. Creo que acá lo que aprendió Josué fue porque sus palabras, sus dichos, su cuidado fue motivado como una aparente motivación espiritual y santa, como diciendo para cuidarlo de Dios. Y creo que acá lo que salta en él es que muchas veces nuestras formas pseudo espirituales, cuidándolo de Dios, es un impedimento para lo que Dios quiere hacer. Porque esos 2 que estaban allá afuera
de los 70 profetizando, nos dice la palabra que estaban inscriptos. Estaban dentro de los que tendrían que haber estado acá. Capaz que estaban en el baño, tenían retorcijones, les pasaba algo y no llegaron. Pero Dios los había llamado y sobre ellos también había bendición. Y ellos allí también recibieron esa bendición. Que el Señor nos ayude a esto. A entender que al estar a la mitad de la montaña no nos asegura que la revelación sea clara. Que no tengo que solamente percibir, sino tengo que discernir. El percibir es un don natural, pero el discernir es un don espiritual. Y muchas veces percibimos y lo llamamos palabra de Dios. Y en realidad es habilidad humana. El discernimiento, que es espiritual, es el que no falla. Si manejamos las cosas por intuición, es terrenal. Si manejamos las cosas por discernimiento, nace en Dios y trae bendición a nuestras vidas. ¿Tenés vos celos? ¿Estás envidioso? ¿Alguna vez se puso celoso porque Dios usa a otro? ¿Se puso celoso, envidioso porque otro va creciendo y usted no? Recuerdo cuando era chiquito, adolescente. Siempre fui bastante crítico, ¿no? Y hoy pago las consecuencias. Mi mamá me decía, tené cuidado porque con la vara que medís vas a ser medido. Y gracias que mi mamá me enseñó de chiquito, entonces aprendí a callarme la boca. Pero recuerdo de adolescente o jovencito, cuando quería servir a Dios y por ahí no tenía lugar y había otros que estaban haciéndolo. Mi mamá me decía algo, ¿vos querés servir a Dios? ¿Sabés qué tenés que hacer? Cerrar la boca, arrodillarte y orar. Y yo decía, no, pero voy a hablar con el líder de jóvenes, voy a hablar con el pastor así. Y mi mamá me decía, cerrá la boca, arrodillate y orá. Conocé a Dios, aprendé a escuchar su voz, aprendé a lo que Él quiere, aprendé a discernir aún de jovencito. Porque Dios habla aún a los niños, ¿sabía usted? Me contaban antes de empezar recién una situación ahí de la reunión del año pasado, algo de la palabra en un niño, lo que despertó. Y vos decís, gracias Señor, porque entienden. Y Dios les habla. Vamos a apurar. Yo acá, total, estamos en confianza, usted no le va a contar a nadie, ¿no? Y los que están viendo también me imagino que son de reserva. Yo acá como en este cuarto punto, en esta cuarta historia, le puse Josué es confrontado con sus aires internos. Josué es confrontado con su pseudo espiritualidad interna. Porque él aparentaba espiritual, pero estaba fuera de lo que Dios estaba queriendo hacer. Dios es invariable. Pero sí hay tiempos específicos donde debemos adaptarnos a esos tiempos guiados por el Señor. Guiados por el Señor. Detrás de palabras pseudo espirituales puede haber motivaciones carnales y debemos aprender a diferenciarlas. Quinta vez que aparece Josué, ya nos quedan 2 nomás, así que vamos rápido. La quinta vez que aparece Josué está en Números capítulo 13, ahí estábamos en el 11, damos vuelta a la hoja y estamos en el capítulo 13. Es cuando Moisés envía a los espías a la tierra prometida. Acá está el relato en el capítulo 13 que les decía que está dentro de los nombrados, aparece Oseas, hijo de Oseas. Y después más abajo, unos versículos después, habla y se nos dice de que ahí fue cambiado el nombre de Oseas a Josué. El único que recibe o que se escribe que tiene ese cambio de nombre es Oseas, de salvación a Jehová es salvación. Jehová es salvación. La historia aquí es Moisés, van a entrar a la tierra prometida, manda mensajeros, muchos conocen la historia, así que voy a dar un pantallazo
rápido para que todos puedan ahí entender lo que pasó. Había que entrar a una tierra a conquistarla. Entonces Dios le dice a Moisés que tome 12 espías y los envíe. Manda 12 espías, 12 varones que recorren la tierra y ven la tierra, y la tierra era buenísima y había frutos grandes y era todo tan bueno como Dios les había prometido, pero también era real que había gigantes y había enemigos poderosos y ciudades fortificadas. Y vuelven los 12 y comienzan a dar el parte de lo que se habían encontrado, y 2 tienen un mensaje y 10 tienen otro mensaje. En realidad, los 12 vieron lo mismo. Los 12 dicen: la tierra es buena, hay buen fruto, la tierra es productiva. Todos vieron lo mismo. La diferencia estuvo que unos dijeron: la ciudad es tan grande y hay gigantes tan grandes que no vamos a poder lograr esto, no vamos a poder conquistarlo. En cambio, hubieron 2, Josué y Caleb, que su espíritu fue otro. Y ellos dijeron: sí, es verdad. La tierra es buena, hay gigantes, los poblados que son fortificados. Va a ser muy difícil. Pero ellos dijeron: si Dios está con nosotros, vamos a poder enfrentar y tener la victoria. Ahora, dice el versículo, en el capítulo 14, la introducción que hice está ahí en el 13, y en el 14 leemos capítulo 14, versículo 4 de Números, dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Versículo 10. Entonces la multitud habló de qué? De apedrearlos. ¿Qué vemos en esta vivencia? Que tuvo que aprender Josué, que aún siendo un hombre de fe y dando palabra correcta y motivación correcta, no quiere decir que va a recibir exactamente lo mismo. Ellos vieron bien, tenían palabras de aliento, de fortaleza. Pero me imagino que uno muchas veces cuando da de esa manera, espera recibir lo mismo. Y ahí lo que experimentó Josué y Caleb es: empezaron a agarrar piedras y comenzaron a maquinar ahí para matarlos a los 2. Y había determinación para matarlos. Pero ¿saben qué pasó? Cuando estaba a punto de ocurrir eso, descendió la presencia de Dios en el tabernáculo. También lo que aprendió Josué es que el que nos defiende es Dios. Tres cosas que aprendemos de esta historia que pasé bien rápida. Buenas decisiones y obediencia pueden meternos en riesgos y peligros. Distinto a lo que se predica muchas veces, ¿no? Porque muchas veces se predica: no, vos obedecé y va a estar todo bien, va a ser un buen año. Y quizás vemos las cosas que nos van pasando y vos decís: qué buen año, ¿qué estoy haciendo mal? Quizás no estamos haciendo mal. Quizás lo que estamos haciendo es atravesando situaciones que Dios permite para moldear nuestro carácter, para formar nuestras vidas, para que podamos, a la hora que Él diga levántate y avanza, podamos estar listos y preparados para conquistar el Jordán y la tierra que hay por delante. Unas cosas son
las cosas que pasan mal y que a veces pensamos qué dura que es la vida, pero creemos que los que estamos en Dios, nada se escapa del plan y de la mano de Dios. Y no es que Dios las acomoda más o menos, sino que Dios está en el control siempre de toda situación en nuestras vidas. Buenas decisiones y obediencia muchas veces nos llevan a recibir riesgos y peligros. Si no, ¿qué podríamos decir? ¿Que Dios lo abandonó a Esteban cuando fue apedreado? No. Dios se glorificó en Esteban. Y eso fue usado para que el primer gran avivamiento de la época fuera producido en aquella iglesia primitiva. Buenas decisiones y obediencia pueden traer riesgos o peligros, pero Josué aprendió eso, pero también que es Dios el que lo defiende. Ante ciertas situaciones, recuerdo muchas veces al pastor Norberto, cuando había cierta situación y yo hablaba y le decía, pastor, entonces voy y le digo tal cosa, y el pastor me decía, cállate, piolita, no hay que salir a limpiarse las vestiduras, no hay que salir a defenderse. Si las cosas están hechas bien, el que te defiende es Dios. No tenés que salir a dar explicaciones, no tenés que salir a convencer. El que defiende es Dios. Deja que descienda la presencia en el tabernáculo y que lo que maquinan y lo que quieren y lo que se mueve por detrás se deshaga, no por voluntad nuestra, sino porque es Dios el que se mueve en medio de la situación. Otra cosa que aprendió Josué en esta es que el compromiso y el tomar riesgos en Dios es de las minorías. Solo 2 vieron bien, solo 2 se atrevieron a ser obedientes. Y la tercera y dura, pero usted anótela también si está anotando, que la rebeldía y el no creerle a Dios tiene consecuencias. Si leemos, usted léalo después en casa, toda la historia, lo que pasó con los 10 que fueron y todo, hemos predicado hace un tiempo de eso. La rebeldía y la incredulidad, no la incredulidad del que no conoce, ¿sí? Eso Dios se encarga, Dios da oportunidades hasta el último momento, no habla de eso. La incredulidad del que conoce, la incredulidad del que escucha, la incredulidad que tiene la promesa, la incredulidad del que Dios le dice, anda que voy a estar con vos, y no le cree a Dios. Esa incredulidad es la que Dios castiga. Esa incredulidad Dios también la castiga. La última vez que aparece Josué es al final de los días de Moisés. Y fíjese en Números 27. Números 27. Números 27. Moisés ya se está despidiendo. Moisés ya sabe de que no va a entrar a la tierra prometida, sino que la va a ver desde lejos. Y Moisés le hace un pedido a Dios y le dice Moisés a Dios, este pueblo necesita que vos pongas a alguien al frente para que los guíe. Y fíjense el versículo 18. Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y la pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad, y sigue hablando. Pero acá donde quiero hacer la referencia, en esta última aparición, la sexta aparición de Josué antes del libro de Josué, es de que Josué, ¿quién le habló a Moisés? Dios.
¿Y quién puso el nombre de la persona? Dios. No fue Moisés diciéndole a Dios, che, Dios, vieron que tenían un trato así, ¿no? No fue Moisés diciéndole a Dios, che, Dios, la verdad que yo creo que el que tiene ganas es Josué. El que tiene las condiciones es Josué. No era Josué estando en la casa diciendo, soy yo, es Dios diciendo, hablando, llamando y diciéndole a Moisés. En esa preocupación, Josué es la persona. No se trataba del sueño de Josué. No se trataba del anhelo de Josué. No se trataba de lo que Josué quería o de lo que Moisés veía. Se trata de la supremacía de Dios, guiando y nosotros oyendo y obedeciendo. Alguno puede decir, pero era cantado. No. ¿Sabes cuántas cosas cantadas terminan distinto? Lo que no falla es el ser obediente a la voz de Dios. Volvemos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. La última lección aprendida que puse aquí de cuando habla que Dios lo nombra, nace en Dios, es que la bendición no está en ir tras nuestras aspiraciones, nuestras motivaciones, sino en ser sensibles a sumarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, Todo esto pasó, estas 6 historias pasaron antes de Josué capítulo 1. ¿En cuántos años? De Josué capítulo 1 dijimos que tenía 70, 80 años. Desde jovencito hasta ese momento, ¿cuántas vivencias? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos aprendizajes? Y pensaba, él tenía 70, 80, pongamos 80, y murió, dijimos, a los 110. Es decir, que desde el momento ese hasta cuando él termina, tiene 30 años, que en proporción a toda la vida es poco. Jesús vivió su ministerio en 3 años, los otros 30 fueron de preparación hasta el tiempo justo. Quizás estás viviendo tiempo de preparación, quizás estás viviendo tiempo de situaciones, tiempos de lija, tiempo de machaque, tiempo de dificultades. Pero a veces tenemos que cambiar la expresión y decir, bueno, esto es lo que me tocó. En realidad lo que te tocó es que Dios tiene propósitos sobre tu vida. Y en las distintas situaciones, Dios va confrontando con nosotros mismos y nos va mostrando aún lo que hay en nosotros, para que a la hora de la verdad podamos ser el hombre, la mujer, el joven que Él quiere que seamos. Todas estas últimas 2 semanas leímos o mencioné ese pasaje que dice, mientras hay vida hay esperanza. Si estamos vivos es porque Dios tiene propósitos sobre nuestras vidas. Dios tiene propósitos sobre tu vida. Pero hay cosas que debemos aprender. Y a veces anhelamos el momento de Josué, cuando llega la palabra de Dios, que dice, a partir de ahora tu familia va a ser bendecida, y a partir de ahora tu familia se levanta, y a partir de ahora, y a partir de este momento vas a ir para allá, vas a ir para allá, vas a hacer esto. Pero sabes de que ese a partir de ahora tiene que ver con el aprendizaje de todo lo que Dios viene haciendo atrás. Josué no podría haber recibido esa palabra y ese llamado en ese día si él desde jovencito no hubiera aprendido a batallar ahí abajo y a mirar la mano de Moisés y entender de que con sus fuerzas solamente no bastaba para ganar la batalla.
no podría haber recibido ese llamado en ese momento de desafío tan grande si él no entendía de que con estar a la mitad de la montaña no alcanza para conquistar tierra prometida. Que para matar gigantes no basta con estar arrimado a Dios. Porque muchas veces queremos vencer gigantes. Y para entenderlo, pecados, depresiones, diferencias, enemistades, celos, envidias, motivaciones erróneas, cosas que muchas veces queremos vivir la experiencia de Josué sin dejarnos moldear en nuestras vidas. Quizás alguno se sintió identificado con esa expresión ahí. Tenés celos, tenés envidia. No, es que Dios tiene que obrar acá y de esta manera. Dios en esta mañana te dice, te quiero tratar en eso. Porque ¿quién es Dios? ¿Quién determina el qué, el cómo y el cuándo? Él es Dios. Vamos a ver a este Josué entrando y vamos a ver el resto de lo que Dios le dice y le asegura. Pero es necesario entender todo lo que hay atrás, porque nos gusta la largada, pero toda largada demanda para aquellos deportistas horas de entrenamiento, horas de preparación. Lo que vos estás viviendo es entrenamiento y preparación. La situación que no podés resolver es entrenamiento y preparación. Y sabés algo que puedo decir en mi corta vida, porque soy joven todavía. Algo que he visto es que cuando algo no he aprendido en Dios, cuando he atravesado una situación y Dios vuelve a hacerme pasar por lo mismo. Y a veces ciertos círculos son porque no he aprendido. Ciertas repeticiones son porque las zafo, pero Dios no quiere que zafes. Dios quiere que aprendas. Dios quiere formarte. Dios quiere equiparte. Ahora, ¿qué va a usar Dios? Un toque del cielo que se abre, un rayo de luz que toca tu vida. No, Dios lo que usa son las circunstancias que vivimos. Cuando pasa algo que chocamos y no nos entendemos, cuando pasa algo ahí que nos rozamos y nos lastimamos, eso que pasa ahí, Dios lo permite también para moldear nuestras vidas. Y muchas veces lo que hacemos como cristianos, y esto es como cristianos de tiempo, es hacernos los sonsos y entonces caminamos por canales distintos. Y mientras caminemos por canales distintos, no vas a poder ser un Josué. Pero no porque, sino porque no aprovechamos las oportunidades. 6 historias y un inicio. Dios tiene cosas por delante para tu vida. Para los que están en casa también. Ahora, ¿en qué parte del proceso estás? ¿En qué parte del camino estás? Lo bueno es que entendamos que debemos ir en dirección al propósito de Dios sobre nuestras vidas. Sin lugar a dudas, Josué, cuando es llamado aquí, no era perfecto. Siguió aprendiendo. Siguió errando muchas veces. Pero su vida fue formada desde la juventud a este momento de desafío. Porque Dios vio que en él había otro corazón.
que el Señor vea lo mismo en nosotros. Te invito a que cierres tus ojos. Aquí, los que estamos aquí, vamos a orar. En casa también. Vamos a orar un momento. Manera distinta de entrar en la historia de Josué. Nos gusta entrar para adelante. Hay veces que es bueno parar y mirar y ver hacia atrás, ver lo que has atravesado, ver lo que hoy estás atravesando, ver cuán dóciles somos, ver quizás con las 6 historias que quizás nos pega a cada uno de distinta manera. Cuando el Señor hace eso, no es simplemente para pegarnos ahí e incomodarnos, sino es para que recapacitemos y aprendamos y nos corrijamos y avancemos. Porque Él quiere decirnos: levántate, levántate, levántate. Levántate. Luego de 40 años de desierto, ahí otra vez Dios le dice: levántate, Josué, ahora es momento. Es tiempo de conquista, es tiempo de avanzar, es tiempo de cumplimiento de palabra, es tiempo de hacer realidad lo que Dios le había prometido, no a Josué, sino a Abraham. Quizás en tu vida Dios cumple promesas que no eran para vos, que eran promesas de otro, pero Dios lo que dice cumple. Lo que dice cumple. Ahora es en los procesos que tenemos que atravesar. Seamos dóciles. No te quedes a la mitad de la montaña. Quizás estás queriendo tener victorias familiares, personales, solamente con tu fuerza. Y ahí Josué aprendió que no era solamente con su fuerza. Quizás estás juzgando cosas en nombre de Dios, y en realidad si la luz de Dios llega bien profundo, no es cuestión de Dios, sino es cuestión de envidia, de celos, de cuestiones humanas en nuestras vidas. Que oro en esta hora para que el Espíritu Santo alumbre e incomode en el corazón. Y que estando acá o estando en casa te sientas mal e incómodo por esto. Pero no para que te incomodes y nada más, sino porque cuando Dios, el Espíritu Santo, nos incomoda, es para sanidad, para salvación, para restauración, para oportunidad, para levantarnos. Para levantarnos.